Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Dentro del mundo del doblaje hay momentos que cambian para siempre a la industria, un antes y después. Como lo ocurrido con el actor Luis Alfonso Mendoza, porque no solo se fue un actor, se fue una parte de la infancia de millones de personas. Y además, se fue de una manera injusta y violenta. El caso de Luis Alfonso Mendoza. Para muchos fue Gohan, Sheldon Cooper, Bugs Bunny, Daniel LaRusso, entre muchos otros personajes que marcaron su carrera. Pero detrás de todas esas voces había una persona real. Un actor, maestro, director, fundador de escuela. Y alguien que, durante décadas, ayudó a formar nuevas generaciones dentro del doblaje mexicano. El 29 de febrero de 2020, Luis Alfonso Mendoza fue asesinado en la Ciudad de México junto con su esposa, Lourdes Adame, y su cuñado, Jorge Adame, en un conflicto relacionado con el inmueble donde funcionaba Artspot, su escuela de doblaje y locución. Y aunque muchas veces este caso se ha contado como una nota rápida de crimen, aquí no lo vamos a tratar así. Porque este caso merece contarse con respeto a la persona que fue Luis Alfonso Mendoza y lo que su trabajo significó para el doblaje latino. No hemos tenido tiempo de asimilarlo en el trabajo, en los lugares donde nos veíamos. Y bueno, era mi Gohan adulto, por supuesto. Luis Alfonso Mendoza nació el 20 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México. Fue actor, director de doblaje, locutor y docente, con una carrera de más de 38 años dentro del medio. Doblaje Wiki lo registra como una de las figuras más reconocidas del doblaje mexicano, especialmente por su trabajo en anime, caricaturas, series live action y comedia estadounidense. Luis Alfonso no fue solamente una voz famosa. Tenía formación actoral. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y entró al doblaje a principios de los años 80, en una época donde el oficio todavía tenía mucho de radio, teatro, lectura, técnica y disciplina. Eso se notaba en su trabajo. Porque Luis Alfonso tenía una voz muy particular. No era la voz más grave ni la más imponente. No era la típica voz de héroe adulto. Pero tenía algo que muy pocos actores logran. Personalidad inmediata. Lo escuchabas y sabías que era él. Tenía un tono juvenil, inteligente, irónico, cálido y a veces muy sarcástico. Por eso pudo moverse también entre personajes completamente distintos. Podía hacer a Gohan adulto con emoción y nobleza, a Sheldon Cooper con arrogancia cómica, a Bugs Bunny con picardía y a Daniel LaRusso con espíritu de protagonista ochentero. Eso habla de un actor completo. No solo de alguien con una voz reconocible. Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Bugs Bunny, mandándoles un saludo desde aquí, desde Artspot. Mire, asómense. Aquí estamos, exactamente. Cuídense mucho. Adiós. Una parte muy importante de la historia de Luis Alfonso Mendoza es Artspot. Artspot no era solo el lugar donde daba clases. Era uno de sus proyectos de vida. Con apoyo de su esposa, Lourdes Adame, Luis Alfonso fundó Artspot en 1995 como centro de capacitación en locución y doblaje de voz. Doblaje Wiki registra Artspot como escuela y estudio, con docentes, alumnos egresados y actividad vinculada a la formación de nuevas voces. El lugar donde ocurrió el conflicto no era un simple domicilio. Era un espacio donde se daban clases. Donde se grababa. El lugar donde pasaron alumnos, se formaron aspirantes. Y principalmente donde Luis Alfonso y Lourdes Adame habían invertido años de trabajo. Infobae retomó el testimonio de un exalumno, Daniel Correa, quien señaló que Luis Alfonso Mendoza y Lourdes Adame ofrecían clases en Artspot, ubicado en Balboa 604, desde 1996, y que ahí se habían construido salas de doblaje y una cabina de radio. Esto ayuda a entender por qué el conflicto no era solo por una propiedad. También era por un proyecto construido durante décadas. Para un alumno, Artspot podía ser una escuela. Para Luis Alfonso y Lourdes, era parte de su vida. Y para el agresor, según las versiones publicadas, era un inmueble que consideraba suyo o parte de una herencia. Mario Chen
joven está agrediendo a la gente, ya tiene una demanda civil. Me dijeron que si el señor volvía a hacer grosería, si ese señor volvería a hacer cosas, no tiene dignidad. Es un grosero, es un grosero, es un grosero, es un agresivo el señor. De aquí comes, de aquí comes, Mario. Te voy a demandar, ya tienes una demanda, Mario. Según reportes publicados en 2020, una de las líneas principales de investigación apuntaba a una disputa por el inmueble ubicado en la calle Balboa 604, en la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Ese inmueble estaba relacionado con ArtSpot, el centro de doblaje y locución donde Luis Alfonso Mendoza y Lourdes Adame daban clases. El agresor fue identificado en medios como José Mario Chen Martínez. De acuerdo con las versiones recogidas por distintos medios, Chen Martínez sostenía que el inmueble debía corresponderle por herencia, pero el conflicto estaba ligado a una falta de claridad legal sobre la propiedad, presuntos documentos, acusaciones de despojo y un proceso que se habría extendido durante años. Lo que se conoce viene principalmente de reportes periodísticos, primeras investigaciones, versiones de vecinos y líneas que las autoridades estaban revisando en ese momento. El Universal reportó que la Fiscalía Capitalina investigaba el presunto intento de despojo de un inmueble en la calle Balboa. La Jornada publicó que fuentes señalaban una falta de avances en el proceso legal y una acumulación de documentos apócrifos como parte del contexto que habría detonado el conflicto. Otros medios reportaron que el agresor acusaba a Luis Alfonso Mendoza de haberse apropiado del inmueble usado para cursos de locución. Pero lo importante es que no fue un asalto, ni un ataque al azar. Lo que se ha reportado es que todo giraba alrededor de un conflicto por un inmueble, en el lugar donde estaba ArtSpot. Esto es lo más delicado, pues estamos hablando de un conflicto civil, inmobiliario, legal y personal que terminó de la peor manera posible. El 29 de febrero de 2020, Luis Alfonso Mendoza fue asesinado en la colonia Portales Norte, en la Ciudad de México. Ese día también murieron su esposa, Lourdes Adame, y su cuñado, Jorge Adame. MBS Noticias reportó que en el ataque murieron Luis Alfonso, de 55 años, María de Lourdes A., de 54, y Jorge A., de 50. El agresor fue identificado como José Mario CH, de 52 años. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana citados por 24 horas, primeras versiones de vecinos indicaron que se suscitó una gresca por el litigio del inmueble, y que un sujeto disparó contra una mujer que subía a un vehículo y contra dos hombres que estaban entre el automóvil y la entrada del inmueble. La Jornada publicó que una de las víctimas murió en el domicilio y las otras dos a bordo o cerca de una camioneta estacionada afuera. Después del ataque, el agresor intentó quitarse la vida. Según MBS y otros medios, fue encontrado con vida y trasladado a un hospital. Posteriormente murió, por lo que el caso quedó marcado como un homicidio-suicidio. Al morir el agresor, no hubo un juicio penal público que permitiera reconstruir todos los detalles con una sentencia final. Por eso muchas cosas quedaron en reportes, líneas de investigación y reconstrucciones periodísticas. De aquí le mando un ¡Ja! ¡Suerte! La muerte de Luis Alfonso Mendoza golpeó muy fuerte al mundo del doblaje. No solo porque era famoso, sino porque era querido por compañeros, alumnos y fans. Tras la noticia, redes sociales se llenaron de mensajes recordando su trabajo. Infobae reportó que miles de personas condenaron el asesinato y recordaron su carrera. Cuando muere un actor de doblaje, la reacción del público suele ser distinta a la de otros artistas. Porque muchas personas no crecieron viendo su rostro. Crecieron escuchando su voz. Entonces el duelo se siente raro. Como si una parte de la infancia se quedara sin sonido. Mucha gente no sabía cómo se veía Luis Alfonso Mendoza. Pero sí sabía cómo sonaba Gohan, Sheldon, Bugs Bunny y muchos otros personajes a los que él prestó voz. Y cuando se enteraron de que esa voz ya no estaba, el golpe fue enorme. Porque en el doblaje, una voz puede acompañarte durante años sin que te des cuenta. ¡Voy a defender a Goku, mi padre, con mi vida! ¡Ah!
Uno de los temas que más dio de qué hablar fue Gohan, porque Luis Alfonso Mendoza no solo había interpretado al personaje durante años, también lo había convertido en una de sus firmas más reconocidas. Después de su muerte, Dragon Ball Super Hero puso al personaje en un lugar central, y eso hizo que el reemplazo fuera inevitable. En 2022, se anunció que Luis Manuel Ávila sería la nueva voz de Gohan para Dragon Ball Super Hero. Excelsior reportó que el primer tráiler de la película en español latino reveló a Ávila como voz de Son Gohan, tras el fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza en 2020. Medio Tiempo también explicó que, debido al fallecimiento de Luis Alfonso, la producción tuvo que buscar un reemplazo y que Luis Manuel Ávila fue seleccionado en un contexto donde muchos fans ya lo apoyaban por su trabajo previo en doblaje. Luis Manuel Ávila llegó a una posición dificilísima, porque no solo tenía que interpretar a Gohan, tenía que hacerlo después de una voz amada. Y además, en una película donde Gohan era protagonista. Eso era una presión enorme. Pero la recepción fue mejor de lo que muchos esperaban. No porque reemplazara emocionalmente a Luis Alfonso, eso sería imposible, sino porque logró hacer una interpretación respetuosa, cercana al espíritu del personaje y suficientemente sólida para que el público aceptara seguir escuchando a Gohan con su voz en futuras producciones. Súbete a mi nube voladora, vamos a dar un paseo. ¡Adiós! La historia de Luis Alfonso Mendoza no debería recordarse solo por la tragedia, porque si reducimos su vida a su muerte, le quitamos todo lo que construyó. Luis Alfonso Mendoza fue mucho más que una víctima. Fue un actor que marcó generaciones. Fue una voz que se quedó en el anime, en las sitcoms, en las caricaturas y en la memoria de millones de personas. Fue maestro, fundador de Artspot, director, alguien que ayudó a formar nuevas voces. Y fue parte de una época del doblaje mexicano donde las voces no solo traducían personajes, los volvían nuestros. Gohan no sonaba igual sin él y muchos otros personajes interpretados por él fueron dotados de un carisma único gracias a su interpretación. Y aunque otros actores han tomado esos personajes con respeto y profesionalismo, hay algo que nunca se reemplaza del todo. La primera voz que se queda grabada en la memoria. Porque Luis Alfonso Mendoza no merece ser recordado únicamente por cómo murió. Merece ser recordado por su actuación y enseñanza. Y por todos los personajes que, aunque ahora tengan otras voces, siempre van a llevar una parte de él. Porque hay voces que se apagan, pero hay otras que se quedan viviendo para siempre en la infancia de millones de personas.